Parashot, que es Bear de Jucotay. Como tenemos visita diferente, voy a hacer una breve explicación. ¿Qué es esto de Parashot? Para allá. Es el sector de la Torá que leemos cada fin de semana. En total son 54 sectores que se leen durante todo el año. Y refiere a los primeros 5 libros del Tanaj, no de la Biblia. La Biblia pertenece a la traducción que se hace de los términos. Es posterior. Es el Tanaj. Torá, Nevil y Ketuvim. Torá, Nevil, profetas, Ketuvim, escritos. Y a la parte de Torá se le agrega la parte de Haftará, de profetas. Por eso hoy leímos Torá y Haftará. Bueno, estamos terminando el libro de Vaikra, pésimamente traducido como Levítico, el libro de los levitas. Eso porque son todas traducciones griegas. Los griegos pensaban como griegos y deformaron todos los textos. Porque en realidad Vaikra nos dice cuáles son las leyes de pureza y de impureza. Pero que no tiene que ver con el corazón puro y el corazón impuro, porque somos pecadores. No, tiene que ver con la vida de todos los días. ¿Cómo hacer para que estemos en una situación tal que podamos conectarnos directamente con la divinidad? Porque al fin y al cabo, la historia final de nuestra vida es vivir en el jardín del Edén. El jardín del Edén no está hacia arriba en otro lugar, volando por ahí arriba. Como enseñó Yeshua, el reino de los cielos, el gobierno de Dios en nosotros, es hoy, aquí y ahora. Por lo tanto, el estado del jardín del Edén es hoy, aquí y ahora. Después los hombres generaron interpretaciones y muchas religiones, de todo tipo. Nosotros tratamos de ir al origen. ¿Cuál es el origen? El origen es que Dios crea a la humanidad y trata de formar un pueblo. Digo trata porque nunca se pudo, casi nunca se pudo, formar un pueblo que viva de acuerdo a determinadas bases para la relación entre las personas y la relación con el Creador. Y en el medio de todo eso aparece alguien llamado el Mesías, que nosotros lo definimos como Yeshua, en tanto en cuanto era su nombre hebreo, ni Yashua, ni Beshua, ni Pishua, ni Yeshua. Todo el resto le están metiendo lata. Le habla gente que no sabe. ¿Por qué no saben? Porque no saben hebreo. ¿Y qué idioma hablaba Yeshua? Hebreo. En la mitad del siglo de la Edad Media, 600 más o menos, se inventó que Yeshua hablaba arameo. Se inventó, porque no tiene base bíblica. No tiene base en la Biblia que Yeshua haya hablado arameo. Hoy, después de que coman todos los ravioles, les voy a dar algunas notitas referente a por qué Yeshua habló, como lo dice la Escritura, en hebreo. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué me sirve ahora saber eso? Bueno, ¿quieren ser felices? Hay que conectarse con Dios. ¿Y cómo me conecto con Dios? Conociendo la esencia. ¿Y cómo conozco la esencia? Ahí tengo dos opciones. Las religiones y las instituciones, o cómo Yeshua enseñó a que vivamos la Torah. Simple, muy simple. Bueno, ahora volvemos a para allá, vean, Bejugotay,
Para allá vean, la primera. Para allá vean, dice, si te comportás como corresponde, vivís los mandamientos y los ponés por obra, entonces voy a enviar la lluvia a la tierra. Y la producción va a ser muy buena. Y los frutos van a ser muchos. Y vas a tener mucho ganado. Y tus enemigos van a desaparecer. Y entonces, dejá descansar la tierra después de 6 años, mitad del año séptimo. Y ese año vas a vivir de lo que se produjo en el 6.º año. Y eso vas a descansar la tierra y será la producción para el huérfano, para la viuda, para el pobre, para el extranjero y para los animales que los hiciste trabajar durante 6 años, dejarlos descansar 1 año. Pasados 7 Shmitot, 7 veces 7, 7 por 7, 49, llega el Yobel, el año 50, que es el descanso mancomunado de toda la tierra, donde se olvidan todas las deudas y donde la tierra vuelve a sus dueños originales. Y si hubieras vendido, porque estás muy pobre, hubieras vendido la cosecha de tu campo, en ese año tu campo vuelve a ser. ¿Cuándo comienza el Yobel? En Yom Kippur, el día del perdón. Ahí se hacía sonar el shofar y ese era el momento en que comenzaba la devolución de la libertad para todas las personas que se habían empobrecido. Esto parece muy idílico. En cierta parte se cumplió en Israel y en otra parte no, porque la gente no dejaba descansar la tierra. ¿O por qué? O porque se mandaron una triquiñuela. Decir, bueno, te doy la tierra, pero que no la descanso, que la trabaje el otro. Y entonces no cumplieron con lo que Dios había pedido. Pero para no faltar a la Torá se inventó algo. Y es, bueno, la deuda de la tierra se la pongo a nombre de los sacerdotes. Entonces, no le debo a nadie, es del sacerdote. Y después la tierra volvía a la persona cuando pagaba la deuda. O sea, echa la ley, echa la trampa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Que si nos portamos bien y hacemos las cosas, y hacemos, no creer, sino hacemos las cosas bien, entonces el sueldo te va a alcanzar, la luz vas a pagar menos de luz, vas a pagar menos de gas, no te van a robar el auto, no se van a entrar a tu casa a robarte. O sea, si cambiamos la forma física a lo cual fue escrito esto, y lo traemos al presente, Dios promete un presente. Voy a cambiar la palabra. Dios no promete. Dios hace de nosotros un presente que es mucho mejor que si no vivimos lo que tenemos que vivir, entonces se los cuento como a niños. Dios se va a enojar con nosotros y no va a hacer chachá en la cola. No va a mandar enemigos, no van a echar el trabajo, vamos a tener un problema de dinero, nos van a sacar la tierra, nos van a perseguir por todos lados, nos van a expulsar de todos lados, hasta que reconozcamos el error que hemos cometido. Nos hemos alejado del centro. El centro es Dios. Y si nos alejamos de Dios, Dios se aleja de nosotros. ¿Para qué? Para que recapacitemos. ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué siempre me pasa a mí? Tenés que corregir el camino. Nada más, tenés que volver a Dios. ¿Pero qué es volver a Dios? Vivir como Él pidió que vivamos. ¿Y cómo tenemos que vivir como Él dice? Hay que conocer la Torá. Nada más. Tan sencillo como eso. No los 10 mandamientos nada más. Ese es el núcleo. Hay que leer todo el texto. Porque si no nos quedamos con leer solamente los 10 mandamientos,
y ya está. No, no es así. No es así. Hay que devolverle a la divinidad lo que la divinidad nos da. Y eso implica búsqueda de contacto directo con la divinidad. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tenemos que ir llevando nuestra manera de actuar, de ser, de pensar, de creer y de actuar de acuerdo a los mandamientos simples de la Torá. Y cuando tenemos alguna duda, bueno, tenemos un montón de ejemplos dados por Yeshua en sus Midrashim, no parábolas. La parábola es un término griego, no tiene nada que ver con lo judío, son Midrashim, Midrash. Una exposición, entre comillas, exegética del texto original. Pasa que cambiaron tantas cosas que parece ser, y como Dios tiró los dados, ¿no? Te dijo, bueno, a ver, ¿dónde va a ir el Mesías? Tiró los dados y dijo, mira vos, casi Israel, que esté con los judíos. No es así. El único pueblo que esperaba un Mesías es el pueblo judío, el único, y el único pueblo que esperaba un maestro de Torá es el pueblo judío, el único. Pero bueno, si reconocemos eso, tenemos que reconocer, obviamente, que en el pueblo judío hay un conocimiento que estaría muy bueno tener. Pero, como los judíos rechazaron a Cristo, los judíos murieron. Entonces, ¿quiénes son el nuevo pueblo? Los cristianos. Entonces se inventó que el Dios de los judíos es un Dios malo, agresivo, y el Dios de los cristianos es solamente un Dios amor. Por eso, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etcétera, 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 etcétera. La Shoah, por ejemplo. Gracias a Dios. En fin. Bueno. ¿Y Dios qué te promete? Primero, Dios no promete nada. Dios no promete, Dios es esencia. La pregunta es, ¿y nosotros qué buscamos? Porque si no, me acerco a Dios, cuando estoy necesitado, me acerco a Dios porque quiero algo. Entonces, eso es egoísmo puro. ¿Qué hay en nuestro interior? En lo más profundo de nuestro interior. La necesidad de conectarnos, por así decirlo, y pido perdón, con alguien, con algo, que creó lo que ven mis ojos y sienten mis oídos, llamado Dios. Tenemos una necesidad interior. Después, cuando vamos conociendo, nos vamos dando cuenta que hay alguien, algo, Dios, que gobierna todos los hechos que pasan en este mundo. Los que entendemos y los que no entendemos. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y como Dios tiene mucha paciencia, nos mandó a este mundo, todos, nos mandó a este mundo, a que vengamos a aprender. Estar en el cuerpo es el periodo de aprendizaje de conectarnos con la divinidad. Porque como últimamente les digo, va a haber un momento en que no vamos a estar mal el cuerpo. Algún día va a llegar. ¿Y ahí qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Dame un año más, así hago las cosas que no hice, se terminó el tiempo. Ya está. Lo que no aprovechaste y no hiciste en su momento, no vengas a pedir más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Conectarnos con la divinidad. Ahora, si nos conectamos con la divinidad, de repente empezamos a observar las mismas cosas con otros ojos.
Yeshua, como era un rabino molesto, no tenía nada, cosa mejor que hacer los sábados que ir a la sinagoga. En esa época no jugaban Boca River, entonces no podía ver el fútbol. No podía. Entonces iba el sábado, no tenía otra cosa que hacer. El tipo no tiene nada más que ir a la sinagoga. Claro, obviamente, como el tipo era judío, el hombre era judío, los judíos el sábado van a la sinagoga, ¿no? No voy a ir el sábado. ¿Cuándo nace la sinagoga? La sinagoga nace en Babilonia. En Babilonia nace el concepto de sinagoga. ¿Por qué? Porque no había más templo. Entonces, ¿cómo mantenemos el aprendizaje y la Torá y las tradiciones? Bueno, nos juntábamos en las casas, se formaba la sinagoga. Muy bien. Entonces Yeshua iba a la sinagoga. ¿Y qué iba a hacer a la sinagoga? No iba a comer ravioles. No podía comer ravioles. Porque deberían ser ravioles kosher. No había ravioles kosher. Ravioles es una comida italiana, no es una comida judía. Bueno, entonces, quisiera leerles, recordarles, esto lo habrán leído 800.000 veces, lo vieron en las películas de Hollywood, ¿no? Donde aparece Cristo rubio de ojos verdes. Perdón. Los judíos rubios de ojos verdes o ojos celestes provienen de la zona de Rusia, sería, del Oriente. En la época de Yeshua no habían ese tipo de judíos. Entonces, era ni de tez blanca ni de tez negra, marroncita, como los judíos de Israel. Generalmente pelo negro, oscuro, generalmente ondulado. Pero bueno, como hay que sacarlo a Cristo de lo que es judío, se lo inventó un Cristo romano, griego romano. Entonces, rubio y ojos claros. Ya le cambiamos todo. Bueno, un día, una vez, fue a visitar a la familia. Sacó la sube, se tomó el colectivo y se fue a Nazaret. Se fue a Nazaret. Voy a leerles Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, fue a Nazaret, donde se había criado, no nació en Nazaret, nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y en el Shabbat, pésimamente traducido el día de reposo, para no decir Shabbat, porque es un problema para el cristianismo, Shabbat, porque los cristianos descansan el día domingo, el día del Dios Sol. ¿Qué tiene que ver el Dios Sol con la Biblia? No sé. Cambiaron el calendario bíblico. Bueno, y entró en la sinagoga, obviamente, como dice Lucas, conforme a su costumbre. O sea que los sábados iba a la sinagoga, obviamente. Y se levantó a leer. Si esto no se lo explican, sí, porque estaba ahí, está con la Biblia, se puso a leer. Se sacaron los rollos de la Torá, lo que hacemos acá, lo que se hace en la sinagoga. ¿Y quién lee? En aquellas épocas, la persona importante, reconocida, era llamado a leer Torá o Haftará, Torá o profetas, y se le daba la oportunidad de que dijera unas palabras a la gente que estaba en la sinagoga. En el caso de hoy es como si lo hubiéramos llamado a Uriah, a Pedro, y después Pedro les da el mensaje. O sea que ya era reconocido. Ya obviamente se sabía que había algo en él, que era un profeta, que era un rabino, que
Todavía no estaba definido que era el Mesías o no en ese momento. Y entonces se le dio a leer el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, que ese día tocaba leer hasta profeta. Y entonces, fíjense lo que lee Yeshua y lo que significa. Y acá él está exponiendo dos cosas. Primero, que es el Mesías. Se lo está diciendo a la gente que lo vio crecer de chiquitito, de joven. Y segundo, nos está indicando cuál es el camino para encontrarnos con la divinidad y cómo la divinidad nos va sorprendiendo en nuestra vida. El Espíritu del Señor, esto es, el Espíritu de Adonai, de Hashem, está sobre mí. Quiere decir, la presencia divina estaba en él. La conexión directa entre el hombre y Dios, que es el Espíritu, estaba en él. Por cuanto me ha ungido, por eso es el Mesías es el ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, Besorá, significa el mensaje, no una linda noticia. Pésima traducción griega. Es Besorá. A los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que no tienen plata. ¿No? Todos nosotros somos pobres. Los de corazón humilde. Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuándo el corazón está quebrantado? Cuando no encontramos respuestas a nuestras dudas. Ahí es cuando nos quebramos. Empujamos y empujamos y probamos esto y probamos lo otro y no resulta, y no resulta, y no resulta. Y entonces por dentro, Dios, me abandonaste. Dios, te olvidaste de mí. No, en absoluto. En absoluto. Las dudas te comen y te impulsan a sentirte abandonado. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Aquellos que están en la oscuridad del vacío de valores que tienen. Porque esto es así, porque esto es así, porque yo entendí así, porque la política, porque la religión, porque la economía, porque esto, porque el otro, porque esto es lo que corresponde, y yo. Estamos cautivos de nuestra propia ceguera. Eso nos pasa a todos. Todos creemos que tenemos la verdad absoluta, entendemos todo. Y nos vamos perdiendo. A poner en libertad a los oprimidos. Nos oprime la ignorancia de creer que lo que nosotros pensamos es exactamente lo correcto. Y que los demás no entienden, son ignorantes. Yo sí entiendo. Y queremos imponer nuestra verdad individual, sobre
sobre la verdad divina. Y Dios lo envía a predicar el año agradable de Él, el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El que ven. Cuando todas las deudas quedan pagadas y volvemos a empezar en libertad a trabajar la tierra. Bueno, terminó de leer todo esto con lo que significaba. Y después le dijo a las personas, todo lo que les dije, todo lo que leí de Isaías, porque este es un texto mesiánico, o los judíos se interpreta como uno de los sectores que habla del Mesías. Todo esto que les leí, que les explico, lo están viendo ustedes. Entonces empezaron a decirse, pero si nosotros tenemos a los 10, a los 11, a los 12, a los 14 crecer entre nosotros, ¿cómo vas a decirnos que sos un profeta? Bueno, frase muy conocida. Nadie es profeta así, reconocido en su propia tierra. Obviamente, obviamente. Entonces, se enojaron tanto que pensaron que estaba rompiendo con la Torá. Y cuando un hombre rompe con la Torá, hemos estudiado que el castigo es la muerte. Entonces lo querían despeñar, tirarlo. Y el texto dice que él pasó en el medio de todos ellos. Es decir, no pudieron terminar con su vida. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tocan nuestras creencias más profundas. Entonces la reacción ante eso es querer destruir lo que me están diciendo. Es muy interesante que yo venía haciendo sanaciones, curaciones, lo que se conoce como milagros. Esa es la definición griega. En realidad lo que él estaba haciendo era correcciones de almas. Cuando el alma se corrige, el cuerpo se corrige. Cuando tenemos una enfermedad, es muy sabio preguntarse a sí mismo, ¿por qué tengo esta enfermedad y no otra? Y si tengo esta enfermedad, ¿qué conexión hay entre esta enfermedad y mis conductas? Por ahí, si corregimos las conductas, muy probablemente, la enfermedad desaparezca. ¿Por qué? Bueno, ya es más complejo, por una transferencia de energía entre el alma y el cuerpo. Bueno. Interesante que en Nazaret, donde él había crecido, hizo muy pocos milagros. Curó muy poca gente. Y Mateo lo cuenta el mismo episodio desde otro lugar. ¿Por qué no curó a mucha gente? ¿Por qué mucha gente no se sanó? Porque no tenían fe. Pero no es porque no tenían fe en Cristo, en el Hijo de Dios, en el cristianismo. Eso es siglo II en adelante. Eso es posterior. Eso tiene que ver con las naciones. Eso es griego, romano. Y nada que ver con el pueblo judío. No tenían fe, tenían el conocimiento intelectual, pero no tenían la aplicación adecuada de ese conocimiento intelectual. Entonces, cuando se produce una sanación en el cuerpo, no es solamente la acción, entre comillas, del curandero, entre comillas, sino mi respuesta a la acción del curandero. No es solamente la acción, en este caso, del Mesías, sino nuestra respuesta a la acción del Mesías. Si no tenemos el equilibrio exacto
en que Dios transforma lo que no puede ser transformado según la ciencia, entonces no se va a producir el acto milagroso. En todos los casos, cuando Yeshua iba y sanaba, le preguntaba a la gente, ¿tú crees? ¿Tú crees? Que sea como tú crees. Entonces había gente que decía, ay, Margarita, me duele la oreja. Le ponía de mano, listo. Se acercaban porque tenían la esperanza de que la acción del Mesías iba a producir el efecto. En resumidas cuentas, tenemos religiones y más acciones. Las religiones dividen a los hombres. Cualquier tipo de religión. Cualquier tipo. Obviamente, no estamos viviendo la época ni de la formación del Estado de Israel, del pueblo de Israel, perdón, ni la época de la vida de Yeshua en este mundo con nosotros. Vivimos en un mundo interconectado, como siempre les digo, interconectado. Entonces, menos promesas y más realidades. Si nos alejamos de Dios, Dios nos recibe. Ahora interesante. Bejujotai, la última de la instalación de hoy, es interpretada como lo que va a pasar en el tiempo final. Entonces, cuando leemos ese sector, y Dios promete, y te voy a dar la lluvia, te voy a dar la comida, te van a aumentar el sueldo, te vas a comprar un automatín, te vas a tener una casa, no vas a pagar más alquiler, te va a bajar el precio de la luz, todo ese tipo de cosas. Todo enorme. El dólar va a valer $1. Todo ese tipo de cosas. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Ya la última vez les dije, pasaron 2000 años y todavía no vino. Tenemos que seguir esperando. Bueno, hasta tenemos un papa argentino y tampoco vino. No sé. ¿Cuándo va a ser? Cuando Independiente salga campeón. En una de esas, quién sabe. Mientras tanto, en vez de estar esperando los grandes acontecimientos, que algún día van a suceder, ya hay un ítem que se ha cumplido, y es Israel, el pueblo de Israel, viviendo en Jerusalén. Eso fue dicho por Yeshua en el libro de Lucas. Israel, después de 2000 años, volvió a la tierra que Dios nos ha prometido. Ese ítem se cumplió. Falta que se cumplan otros. La paz mundial, la distribución de la riqueza, menos plata para mí y más para el que no tiene. Bueno, para eso falta. La buena nueva, la Besorá. El Mesías vino y la Besorá es el mensaje. Ya vino el Mesías, ya viene el tiempo del juicio. Por supuesto, el nivel de enseñanza de quien tiene contacto directo con Dios es una mirada que está más allá del tiempo humano. Proyectan, ven y proyectan y hablan del futuro, como los profetas. Los profetas hablaban y hablaron en algún momento para el momento local y en otro momento hablaban para el futuro. Bueno, y Yeshua nos invita
a que vivamos unidos con la divinidad. ¿Qué es estar unidos con la divinidad? Muy interesante. Nunca me olvido de una revista, de un grupo, X grupo, donde aparece el león, la selva, el río, los pájaros, los chichos, los nenes jugando con el león, el tiempo final. No es el tiempo final, es el paraíso. Es un cuento de niños. Cuento de niños. Es más fácil. No hace falta ser como los niños. Es más fácil. Dios nos crea como nosotros creamos a nuestros hijos. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Que les vaya bien, que no pasen todo lo malo que nosotros pasamos, que ellos vivan bien, felices y todo lo demás. Bueno, Dios nos crea a nosotros y espera de nosotros lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora, si nos alejamos de Dios, Dios se aleja de nosotros. ¿Por qué? Porque perdemos el contacto directo con Él. Y el contacto directo con Dios es interior, es en el alma, que es lo eterno. El cuerpo crece, envejece, desaparece. El alma viene a este mundo a aprender mientras está en el cuerpo. Y después vuelve a la fuente original. Si nosotros volvemos a Dios, Dios vuelve a nosotros. ¿Cómo tomar las mejores decisiones? Las promesas divinas, denominadas así, son muy simples. El jardín del Edén, el paraíso, es un estado de la conciencia. Si nos conectamos con la divinidad, nuestra vida diaria, la de cada uno de nosotros, nos va a mostrar la protección divina que hay en cada acontecimiento que nos llega. Y entonces vamos a encontrar respuesta a muchas preguntas. Claro, a veces las respuestas no son las que nosotros estamos esperando. Dentro de todo eso, ya finalizando, hay interpretaciones que son realmente extrañas, pero muy extrañas. El libro de Apocalipsis dice que en el tiempo final, en el momento de sacudirse el mundo, esa generación, van a haber 144.000 sellados. Los santos, justos y perfectos. Entonces, las religiones salen con eso. ¿Quiénes son los 144.000? Y compiten entre ellos mismos a ver quiénes van a estar dentro de los 144.000, quiénes sí, quiénes no, qué qué el otro. Y mientras vos ves eso, vos ves que las estructuras religiosas son ostensibles, de mucho dinero. Hay mucha gente que se muere de hambre y tienen estructuras económicas enormes. Y cuando uno lee la vida de Yeshua no necesitó grandes estructuras para enseñar sobre el reino de los cielos. Necesitaba compartir nada. Bueno, no importa. 144.000. Entonces hablan y hay libros escritos sobre eso. Sermones que se dan sobre los... Y
se incita a la gente que vos tenés que estar dentro de ellos, y tenés que hacer esto, y tenés que hacer lo otro. Y te dice lo que es pecado y lo que no es pecado, y que esto. Pecado de acuerdo al sistema griego. El único pecado que existe en la Torá es cuando no cumplís los mandamientos divinos. Entonces, cualquier cosa es pecado. ¿Sí? Qué interesante. Perdonen que sea tan malo. Hasta hace unos años, la mujer se usaba un jean, un pantalón, y ella, ¡es pecado! Hoy en día usar un pantalón es lo más normal que hay. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo masculino, lo femenino, es femenino. Ahora el pantalón y la pollera, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la tenemos acá, cuando nosotros nos creemos que vamos a juzgar porque nosotros somos los sabios. Entonces, esto es pecado, otro es pecado. Se ven cosas tan ajenas a la escritura, pero tan ajenas. Bueno, los 144.000, vamos a definirlo. ¿Quiénes son los 144.000? 143.000, yo estoy incluido. Uno menos. Bueno, ¿quiénes son? Miren, es muy fácil. Si en vez de estudiar griego, yo fui a un seminario donde me enseñaron griego. Yo quería aprender qué querían los cristianos, porque yo no entendía, porque yo soy judío, de familia judía, bueno, ok. Creía en Cristo, en Yeshua. ¿Cómo llegaron a entender todo eso? ¿Cuándo me empezaron a explicar? ¡Ay! ¡Burri! Fue muy difícil. Nunca discutí ninguna enseñanza. Fui a aprender a ver qué tenían para enseñarme, porque yo no entendía, había cosas que no las entendía. Cuando me empezaron a explicar, no tiene base bíblica. No está basado en la Biblia. Está basado en la filosofía griega y romana. No tiene nada que ver con Yeshua, con la gente que vivió ahí y con lo que la gente entendía de lo que él decía. No tiene nada que ver. Han hecho un extranjero total. Bueno, ¿quiénes son los 144.000? Vamos al punto. Si en vez de estudiar griego, estudiaran hebreo y después de inventar que hablaba arameo, es un invento absoluto, total, absoluto. ¿Por qué se inventó eso? Porque si no tenemos que estudiar hebreo. Y si estudiamos hebreo, entonces los judíos tienen algo que ver con Cristo. Y sí, era hombre. Bueno, ¿quiénes son los 144.000? Vamos al punto. ¿Quiénes son? Muy fácil. Si estudiáramos hebreo, nos daríamos cuenta, 12 por 12 por 1000. Hebreo, 12, las tribus, por 12, dos veces algo es que es importante, por 1000, 1000 significa el superlativo. O sea, los que viven la Torá como Dios pidió que la vivamos. Esos son los 144.000. Ya está. Listo. No hace falta darle grandes discursos, ni libros, ni la Biblia dice acá, y dice allá. Hay que saber hebreo. El idioma que hablaba esa gente. Lo que denota que Juan, supuestamente se sabe, se cree, que fue el autor del Apocalipsis, escribió el texto en hebreo, no en griego, porque eso es hebreo puro. Un ejemplo fácil. Ok. Ok es una palabra del inglés. La usamos todos los días. Les digo ok, ya sabemos de qué estamos hablando. No significa que nosotros hablamos inglés. Usamos una palabra
de otro idioma que la hemos hecho común para nosotros. Entonces, el reino de Dios, Dios viviendo en nosotros, está accesible, inmediato. Tenemos la puerta abierta, hay que entrar nada más. Se entra con el alma, no con el cuerpo. Se entra con el alma. Y cuando entramos a ese nivel, a esa dimensión, nuestra vida diaria empieza a tener el sentido que corresponde, que Dios le ha dado a nuestras experiencias, para que las experiencias nos gratifiquen y nos den un mayor estado de desarrollo del alma. ¿Cuál es el principio? Vivir la Torá en la práctica. Practicar los mandamientos divinos. Obviamente, amar al prójimo, ayudar al necesitado, obviamente, eso es obvio. Por eso Yeshua no vino a enseñar Torá, sino a cómo vivir la Torá, que es muy diferente. Y por eso tuvo tantos problemas. ¿Por qué? Porque el poder del momento, y el control sobre las masas es lo que lleva al hombre a alejarse de la divinidad. ¿Por qué? Porque podemos saber la Torá de memoria, podemos saber la religión de memoria, todo podemos hacer. Pero si no rompemos el nivel bajo del mundo físico, no vamos a poder entrar en la paz eterna. No hay que inventar nada nuevo. Hay que vivir lo que ya está escrito. Cierro con lo siguiente. Ustedes están en una comunidad judía mesiánica. Son muy pocas en el mundo como estas. No somos ni los mejores ni los únicos. Muy pocas como estas. ¿Por qué? Porque acá unimos la Torá con Yeshua. Y lo hacemos respetando la misma Torá. Pero este es el caldo de cultivo de la nueva concepción de la relación con Dios. Cuando el Occidente deje de tenerle miedo a los judíos, que los judíos no somos los hijos de Satanás, que no matamos a Cristo, lo que lo mataron fueron los romanos. Está escrito en la Biblia. Lo que pasa es que estamos tan imbuidos de antisemitismo que los judíos lo traicionaron. Sí, es verdad. Por supuesto que sí. ¿Se querían quedar con la plata y con el poder? Por supuesto que sí. Unos, no todo el pueblo. Todo el pueblo lo recibió como un profeta y como Mesías cuando entró a Jerusalén. Por eso le ponían ramas de palmera cuando él estaba entrando. Eso se cambió por ¿cómo se llama eso? Las cositas verdes que ponen. Domingo de Ramos. Por los ramos. Anda a Jerusalén a encontrar ramos. No existen. No hay eso. ¿Qué hay? Palmeras, hojas de palmera. ¿Por qué? Porque cantaban el Salmo 118 al 136. Eso es Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, donde el Mesías viene a traer el espíritu divino a toda la humanidad. Entonces recordaron eso y le ponían las ramas de palmera. Han inventado, no sé, ¿verdad? No sé. Bueno, en fin, no importa. La unión con Dios es muy simple. Es muy simple. En la medida que el occidente vaya reconociendo la raíz y pueda unirse con la raíz, entonces
va a haber más respeto de un lado y del otro. Y eso va a traer la paz en el mundo. Porque entonces, en vez de pelear contra el otro, me siento en una mesa y vos querés así, yo creo así, a mí me parece por esta, vos te parece por otro, bueno, está bien, somos todos amigos. Ya está, ¿qué le vas a hacer? Ya está, dije, fue. En vez de estar juzgando que uno sabe más y que el otro sabe menos. ¿Cuándo va a haber paz en el mundo? ¿Cuándo va a haber paz en el mundo? Cuando dejemos de buscar la angustiosa propia felicidad y busquemos la conexión directa con la divinidad. Entonces, la felicidad viene como un condimento más de nuestra existencia. Mientras busquemos ser felices, estamos mostrando que somos infelices. Bueno, el Señor esté con ustedes, que les dé todo lo que están necesitando y buscando, y que la enseñanza del Mesías, de Yeshua, nos siga mostrando el camino directo al encuentro directo con la divinidad. Recuerden que Dios caminaba en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan de eso? Parece que Dios caminaba por ahí hasta que ella, la malvada, dio de comer al pobre hijo. El fruto prohibido. Ella. Entonces, ¿qué dijo él? Ella fue. ¿Y ella qué dijo? La serpiente fue. Todos se lavaron las manos. Bueno, Dios caminaba en el jardín del Edén. El jardín del Edén es aquí ahora. Más allá de que va a haber un tiempo, la conexión con Dios es hoy, aquí, ahora. Quiere decir que Dios está caminando entre nosotros. Solamente hay que conectarnos con Él y unirnos con Él mediante la. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.